¿Los centros comerciales usan inteligencia artificial? Hola, oiga, hablemos de inteligencia artificial en el sector retail, específicamente en centros comerciales. Vamos a plantear algunos casos donde sería útil esta tecnología y al final les voy a dar unos 3 ejemplos puntuales de inteligencia artificial en centros comerciales. Oye, hay una preguntita, ¿su merced cree que en Colombia los centros comerciales ya usan inteligencia artificial o eso solamente está sucediendo en otros países? Para estar todos de acuerdo, vamos a plantear una definición general de qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace referencia a la capacidad que tiene una máquina de imitar la inteligencia humana, aprender, razonar, resolver problemas, entender un lenguaje natural. Esto implica la capacidad de imitar el aprendizaje, razonamiento, identificar patrones, resolver problemas, tener un lenguaje natural y entre otras habilidades de manera adaptativa y de manera autónoma. Esto implica que la inteligencia artificial impacta en todos los sectores, desde procesamiento de texto para pedir que redacte algún artículo, para tener una conversación, procesamiento de imagen para tener un reconocimiento facial o reconocer ciertos objetos en una imagen o video, incluso reconocimiento de voz y otras líneas. Muy bien, hablemos de algunos casos donde usar la inteligencia artificial puede ser muy útil. Por ejemplo, en la experiencia al cliente. Imagine que pueda hacer recomendaciones personalizadas, es decir, según el historial o la información que pueda tener de cada cliente o de cada visitante, según las compras que tienen algunos establecimientos, los días que frecuentemente visita el centro comercial o el supermercado o la tienda de retail, o según las actividades a las que asiste. Le gusta más las actividades que se programan los fines de semana, asiste más a las actividades que se hacen entre semana. Según todo ese historial, se puede hacer una recomendación personalizada más efectiva para cada visitante o para cada cliente. Y decir, bueno, mire, efectivamente, este cliente siempre así, o este visitante siempre asiste cuando tenemos actividades enfocadas al ámbito deportivo, cuando tenemos rumbaterapia dentro del centro comercial, o siempre está presente cuando hay descuentos en tiendas deportivas, de ropas o de algunos elementos. Entonces, obviamente las ofertas que usted le va a enviar o las actividades a las que los va a invitar son relacionadas con esta línea deportiva. Y eso es importante, porque todos sabemos que es muy tedioso cuando nos empieza a llegar publicidad que no tiene nada que ver con nosotros. Un ejemplo muy puntual para entender las recomendaciones personalizadas es el caso de Netflix. Él, según el historial de las películas, series que ve un usuario, empieza a recomendarle otra cantidad de series y películas relacionadas con ese género o con ese tipo de películas que a él le gusta o que a ella le gusta, para que sea más efectivo y diga, no, estoy encontrando el tipo de películas o de series que a mí me gustan. Y no de repente un montón de películas que no tienen nada que ver. Si a mí me gustan las películas de acción y de comedia, me va a empezar a recomendar sobre ese tipo. Y no de repente que me empiezan a aparecer películas o series coreanas si ese no es mi gusto, por darle un ejemplo. Segundo ejemplo, un asistente virtual. Pero ojo, no ese chatbot que se puso de moda al inicio y que uno entraba a conversar por WhatsApp o por la página web y realmente era como un árbol de decisiones, ¿no? Que aparecía un menú. Oprima el número 1 o el número 2 si desea hacer tal cosa. Y uno prima números, oprima 2 y eso no era agradable, no era una experiencia cómoda. Aquí estamos hablando de un asistente virtual que imite un lenguaje natural, ¿sí? Y ojo, el objetivo de un asistente virtual no es reemplazar el equipo de atención al cliente. No. La idea es que se pueda optimizar el rol. A ver, si tenemos en nuestro centro comercial un equipo que está enfocado en un punto de información para dar información, para estar pendiente de los clientes, la idea es que ellos estén pendientes de ese punto físico, de las personas que llegan y puedan atender con toda comodidad y con un buen enfoque. Pero hay muchas personas que están haciendo preguntas de forma digital. Allí es donde toma relevancia un asistente virtual. Por un lado, para automatizar esas preguntas y respuestas constantes. Si ya sabemos que van a hacer las mismas preguntas, que busquen las mismas respuestas, pues podemos automatizar esa parte, ¿cierto? Pero segundo, para que la información sea más rápida. Y si es un chat o un asistente con un lenguaje natural, yo puedo preguntarle, hola, ¿cómo estás? Hoy me gustaría consultar si tienen actividades para este fin de semana en el centro comercial. Y que el asistente pueda responder, sí, mira, tenemos esta y estas actividades para el sábado y para el domingo, ¿sí? Y que de esta forma el usuario, el cliente o el visitante pueda seguir haciendo preguntas y tener respuestas de forma natural, que sea agradable la conversación. Y ya cuando necesite algo muy puntual, algo muy específico que el asistente no pueda responder, ahí sí pasamos a tener una atención directamente con alguien del equipo que pueda responder esa pregunta o solicitud muy puntual, ¿cierto? Y eso nos va a permitir, por un lado, optimizar el trabajo del equipo de atención al cliente y por otra parte, que los usuarios que están preguntando de forma digital tengan una experiencia agradable
y no simplemente un menú de opciones que es muy desagradable y finalmente uno termina simplemente por dejar de consultar porque no le dan la respuesta que uno necesita. Bien, ahora hablemos un poco de la operación. ¿Qué pasa en nuestro día a día en el centro comercial, en el establecimiento, donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar un poco esa operación del día a día? Por ejemplo, inteligencia artificial para ayudar a crear contenido. En este caso, imaginemos a un equipo de mercadeo que necesita generar algunas piezas de contenido, ¿cierto? Aquí la inteligencia artificial puede ser muy útil para ayudar a redactar un poco más rápido algunos artículos de opinión o artículos de noticias que quieren publicar. Y ahí entra la persona, ya no gastó 30 minutos como pensando en la idea, sino que ya tiene un artículo base y lo que hace es leerlo, corregirlo, cambiarlo para que el lenguaje sea más natural. Eso nos ayuda a optimizar el tiempo. De esta misma forma, la idea es que se pueda optimizar el tiempo creando contenido para redes sociales. Listo, esa idea está muy buena. Ahora el diseñador ya sobre esta base puede desarrollar esto y esto y esto. Entonces, esa parte creativa que de pronto nos podría tomar más tiempo puede ser un poco más rápida acá. Y aquí ya el diseñador o diseñadora puede mejorar esa idea con sus habilidades. O por ejemplo en los videos, de repente creamos un video largo de 5, 7, 8 minutos, necesitamos hacer unos cortes, pero el editor está trabajando en otras cosas también. Entonces podemos usar inteligencia artificial para que nos saque los mejores clips en tiempos de menos de un minuto y podemos sacar el editable para corregir algo si queremos o simplemente descargarlo de una vez para poderlo publicar, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí la inteligencia artificial, repito, es súper importante, no es para que reemplace al equipo de mercadeo en la creación de contenido, no, es para que tengamos unas herramientas que le permitan optimizar el tiempo y el trabajo al equipo del mercadeo en la creación de contenido. Pero aún más interesante, para poder hacer proyecciones y predicciones de tráfico. Ahora imagine que este mismo equipo de mercadeo necesita empezar a medir algunos indicadores, a hacer algunas proyecciones. Pues sí, la inteligencia artificial se puede utilizar a través de sensores, de cámaras de seguridad, entre otras herramientas, para poder medir el tráfico de visitantes al centro comercial, según el historial de cada semana, de cada mes y de cada año. Y eso le permite tener al equipo directivo una visión un poco más aterrizada sobre, oiga, bueno, este mes esperamos tantos visitantes, el próximo mes tanto, así que tenemos que hacer eso para subir los visitantes o tenemos que cambiar esta estrategia para que vaya enfocado en esto y en esto. Así que la predicción se vuelve muy interesante acá. Y en esta misma línea de predicción también podemos usar inteligencia artificial para mantenimiento predictivo. Seguramente en centros comerciales muy grandes, donde hay muchas escaleras eléctricas, muchos ascensores y demás, sería interesante usar inteligencia artificial para tener con mayor precisión esas alertas de mantenimiento preventivo. Esto me pronostica que deberíamos hacerle mantenimiento preventivo en un mes y no en mes y medio como nosotros pensábamos o casi siempre lo hacemos, para poder optimizar esos costos y evitar que haya algún daño o algún problema. Pues bien, ahora hablemos de ejemplos de inteligencia artificial en centros comerciales. Ejemplo número 1, Century Group. Es uno de los grupos de centros comerciales más grandes que opera en Australia y Nueva Zelanda. Actualmente administran 42 centros comerciales aproximadamente. Su enfoque es diseño, renta y administración. Y la parte interesante es que ellos toman todo el histórico de ventas y de diferentes factores que tiene cada uno de los centros comerciales para hacer una proyección de ingresos. Tienen una proyección de ingresos hasta el 2030. Entonces ellos pueden decir, mira, esperamos facturar en el 2023 tanto, 2024 tanto, 2025 tanto. Y ya no lo hacen simplemente con una proyección tradicional, sino que usan inteligencia artificial para tener una proyección un poco más precisa en cuanto a ventas, margen y demás indicadores que obviamente les interesa a los inversionistas, accionistas y demás. Ejemplo número 2, The Mall of America. Es el centro comercial más grande de Estados Unidos y ellos usan inteligencia artificial para poder tener un conteo de tráfico preciso de la cantidad de visitantes que llegan al centro comercial. De esta forma, el equipo del centro comercial puede entender cuántas personas están ingresando por día, por hora, cuáles son las entradas que más usan, por dónde ingresan más y por dónde salen más, para empezar a tomar ciertas decisiones estratégicas. Por ejemplo, comparar qué días son los más importantes del mes, cuáles son las horas pico del centro comercial, pero no por percepción, por decir, no, yo creo que está lleno, sino realmente con datos. Y con el histórico de estos datos pueden tener una proyección de los visitantes en las semanas, meses y años futuros. Y aún más interesante, que pueden tener en tiempo real cuál es la ocupación de su centro comercial. Ese es un ejemplo perfecto para usar inteligencia artificial y medir el impacto de visitantes. Pero adicional, ellos también usan inteligencia artificial para darle recomendaciones a sus visitantes y clientes,
según el histórico de visitas, de compras, de intereses, y poderles darle recomendaciones sobre algunas ofertas o algunas actividades. Bien, ya dimos un par de ejemplos, uno en Australia, uno en Estados Unidos, pero en Colombia los centros comerciales están usando inteligencia artificial. Pues sí, ahí llegamos al ejemplo número 3. SwitchDog es una empresa colombiana enfocada en brindarle soluciones a los centros comerciales con inteligencia artificial, darles una herramienta aliada para decisiones estratégicas. ¿Qué sucede? Cuando tenemos el mundo digital y publicamos alguna estrategia, pues es muy fácil poderlo medir, ¿cierto? ¿Cuántos clics, cuántas reproducciones, cuál fue la impresión? Podemos decir, mira, esta campaña nos atrajo tantas ventas y podemos hacer un embudo de conversión y demás. Pero en el espacio físico, fuera de la línea, ¿cómo hacemos para medir el impacto? Para saber si el desfile de modas que se organizó durante la semana atrajo la cantidad de visitantes que se quería. Si la serenata para el Día de la Madre fue de mayor impacto que el evento de la Carta de la Madre del año pasado. ¿Cómo puedo comparar los eventos de un año versus el otro para saber cuál realmente es el mejor y seguir destinando el presupuesto a esa campaña que trae mejores resultados? Pues muy bien, es ahí donde llega SwitchDog y le dice, hey, mira, podemos ir más allá del conteo. Pues aparte de tener el tráfico de visitantes por horas, por días, por semanas, por meses, el histórico y una proyección, también se puede entender el comportamiento de los visitantes, generar mapas de calor de los puntos más calientes y más fríos del centro comercial, poder entender en un pasillo, una plazoleta, si giran más a la izquierda, si giran más a la derecha, y de repente poder decir, mire, giran más a la derecha, vamos a poner el pendón de publicidad de la campaña de este mes en este poste porque las personas giran más hacia este lado, es más probable que lo puedan ver acá. O poder comparar algunas zonas, este pasillo A versus el pasillo B. No, mira, el pasillo A no ha tenido muy buenos visitantes. Debemos poner aquí alguna actividad para que nos permita tener un nuevo flujo y eso beneficie a los locales que están en ese pasillo. O de pronto entender el tiempo promedio que las personas se quedan en las cafeterías, en las plazoletas, en zonas de comidas, entre otras zonas importantes, para decir, mire, el tiempo de permanencia de nuestros visitantes es este. Podemos aumentarlo, necesitamos disminuirlo o queremos que se queden más tiempo para X y X actividad, ¿sí? Entonces, medir el comportamiento de los visitantes en el centro comercial sin ser invasivo con los visitantes permite que el equipo del centro comercial, el director de mercadeo, la gerente, el equipo de comercial pueda empezar a tomar decisiones para optimizar sus recursos, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones estratégicas en pro de mejorar día a día. Eso en cuanto a mercadeo y operación, ¿cierto? Pero incluso con inteligencia artificial, desde las cámaras de seguridad pueden tener alertas de seguridad. Entonces, imagínense, el centro comercial puede definir qué zonas son áreas restringidas, como la planta de energía o el cuarto de seguridad, y a través de sus cámaras poder delimitar esas zonas. Y si alguien ingresa o alguien se queda mucho tiempo ahí, generar una alerta para que el equipo de seguridad pueda decir, oiga, hay alguien allá, venga, revisemos qué está sucediendo. O si por más de 10, 15, 20 minutos hay una persona en un pasillo acostada, oiga, mire, parece que una persona se desmayó en el sótano 2 y eso está solo, alguien por favor vaya y se acerque a revisar qué está sucediendo. Entonces, se convierte en una herramienta aliada para mercadeo, para operación, pero también para seguridad. Esa es la propuesta que tiene SwitchDog, empresa colombiana, y hay algunos centros comerciales que usan esa tecnología, como Titán Plaza Centro Comercial y Parque Comercial La Colina 138. Listo, mano. Esos son algunos ejemplos de cómo implementar inteligencia artificial en los centros comerciales. Evidentemente, tenemos que empezar a usar herramientas de inteligencia artificial. Ojo, me gusta recalcarlo, no es reemplazar a las personas por inteligencia artificial. No, esa no es la idea. La idea es que podamos optimizar nuestro trabajo, el trabajo de nuestro equipo, con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, ya nos dimos cuenta que tampoco es algo que esté muy lejos. Ya en Colombia están usando inteligencia artificial y es súper importante para que todos empecemos a actualizarnos, a montarnos el bus de la tecnología. Oye, y su merced, ¿está usando inteligencia artificial? Déjenme en los comentarios qué herramientas usa para diseño, para redacción. Tiene conteo de tráfico en su tienda, en su centro comercial, y si no lo está haciendo, le gustaría, qué dudas tiene. Debe comprar cámaras nuevas, qué necesita, cuál es la inversión, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, los beneficios. Cualquier pregunta, mano, hágale con toda confianza, escríbame ahí y nos vemos en otro video para hablar de inteligencia artificial en otros sectores y con ejemplos puntuales. Chao, chao.